nos quedamos en esta partecita. Después de haber colocado ya haber terminado la vía auditiva por vía aérea, viene siendo lo que es la vía ósea. Ok, sale. ¿Y cómo vamos a hacer este procedimiento? Después de colocar la vía aérea, se van a colocar lo que es el vibrador sobre la zona retroauricular del oído a investigar, al mismo tiempo que se colocan sobre las ambas orejas los auriculares. Se comienza usando el umbral mínimo óseo en un tono de 1000 Hz, siguiendo un temperamento que explica hacia la vía aérea, como anteriormente se vio. ¿A qué se debe esto? La misma bibliografía nos dice que no debe de haber un número de 50 decibeles mayor a la vía aérea, debido a que la misma vía ósea es más sensible y que esto puede ocasionar varias situaciones de hipoacusia, y nos va a decir si es conductiva, mixta o no. Ok. La intensidad a las que se debe de emitir las vibraciones a través de la vía ósea van a ser bastante inferiores, por lo mismo de que es más sensible. La literatura en Sebastián nos refería que más o menos por la época de 1950, esta persona empieza a indagar en lo que son las vibraciones y comenta su teoría en la cual todo vibra principalmente en el cráneo. Nos manifiesta el libro de Sebastián que vibra a 800 Hz, haciendo que poniendo en su teoría que todas las acústicas, todo el sistema acústico es a través de lo que es las vibraciones de mejor manera a través de sólidos, que puede ir desde 800 hasta 1600. Esto nos da por consecuencia que de tal manera que frente a una sordera importante podemos medir más fácilmente la vía aérea, la vía ósea que la aérea. Esto se debe a que, debido a tener un menor tiempo, esto fue la parte en donde el rendimiento límite para la vía ósea nunca se debe ser mayor a 5 segundos, y debemos de tener con el umbral de una vez ya establecido para saber de respecto a lo que es la vía ósea. Y buscamos 3 veces la misma respuesta, y conviene que el tono encontrado de los investigadores se debe de ir por lo menos durante 2 décimas de segundo. En el mismo libro mencionaba, así como manera burda, que era el mismo procedimiento hacerlo, pero que sí contaba más con falsos positivos, debido a que no debemos de poner en la audiometría por vía ósea menor a 20 decibeles, que es lo mínimo que menciona, y por máximo 125. Aunque él mismo decía que sí hay una discrepancia entre 50, algunos autores dicen que 40, otros dicen que 60, puede haber activación del sistema contralateral. Y se debe tener una buena preparación del paciente, con entusiasmo y con cierta aptitud psicológica para interpretar la respuesta mecánica teniendo en cuenta la enfermedad. Y el mismo aparato, que es el que el técnico nos da de confianza, debe analizar el audiograma en respuesta a lo que es individuos sujetos a posibles variaciones. Ya respecto a lo que es el enmascaramiento ¿qué va a hacer? Va a ser una acción ensordecedora, que por definición va a ser aplicar un ruido necesario, puede ser vía aérea o vía ósea, para cubrir la percepción de un oído. La mínima intensidad con la que llegue a ensordecer el oído contrario, o lo que sea, de tener suficiente potencia para bloquear la sensación auditiva de esta aplicación, y el máximo nivel utilizable. Interrumpo un momentito. Doctora, no le entendí nada, se oyó En súper cuanto cortado. al ruido enmascarador, no puede ser por vía aérea o por vía ósea. Ok. ¿Ahí me oyen? Sí. Sí, doctora, sí se Ok. escucha.
que el ruido enmascarador no puede ser por ambas vías, o sea, es únicamente por vía aérea. Cuando se colocan el ruido, cuando se va a hacer la vía ósea, se Doctora, se le está entrecortando mucho su audio. vibrador atrás de la mastoides y se pone y se coloca el audífono de vía aérea bien colocado, cubriendo el Doctora, se perdió completamente su audio. oído contralateral. Ahí es, ahí es donde pone el ruido enmascarador. Es que estoy en un lugar donde hay poca señal. Si quieren, al final lo comentamos. Adelante con la Ok. clase. Este ruido enmascarador o ruido blanco va a ser el mismo que se utilizaba, o no, bueno, la verdad es que ya no sé si se sigue utilizando, en las teles super viejitas, cuando escuchábamos esta, se oye muy raro decir, cuando escuchábamos esta imagen que ponían en las teles, es igualito, bueno, por lo menos. Llama la atención que intraoralmente la amortiguación auditiva que tiene que pasar por el sonido da lugar al cráneo. Y si usamos el ensordecedor, es necesario que tenga una intensidad precisa, ya que debido a que es un estímulo grande, puede atravesar el espesor de la cabeza, ingresando al propio oído investigado. Esto lo decía Sebastián, que supuestamente de hecho, el libro es como que muy fan ay, se me fue el apellido, de Berkesi, debido a que él decía que no había tanto problema en poner los vibradores, ya sea en la apófisis mastoides, o bien la podíamos poner en la línea media, como lo hacíamos en las pruebas con los diapasones. El ensordecimiento puedes practicarse de dos maneras. Una, aplicando el oído contralateral, que se investiga, con el objeto de eliminar auditivamente o enviando el ruido y el tono del mismo audio simultáneamente hasta que el primero tape al segundo, y el enmascaramiento se toma a sí mismo al tiempo del umbral de la audición. Si se midiese la audición en ruido sucesivamente, sobre la percepción de un tono resultaría en una prueba de fatiga auditiva. Y con el objeto de no tener trazados audiométricos falsos, es preciso emplear el enmascaramiento. En cuanto se aplican más de 50 decibeles por la vía aérea, se comienza a percibir el sonido del oído contrario. Luego, si aplicamos 70 decibeles, por un oído se percibirán 20 decibeles por otro, por lo cual da lugar a errores en el audiograma. Bueno, aquí vemos lo que son las audiciones normales, que son de 0 a 20 decibeles, la pérdida auditiva leve, en lo que abarca de 20 a 40 decibeles, la pérdida de audición moderada. Jerry, es no de se 40. cambió tu diapositiva. ¿En cuál se quedó? Sigue en la del examen audiométrico liminal. No se ven las barras de pérdida No, auditiva. no. Ah, Checa tu presentación. pues es que Ah, ¿se ve? ¿Qué se ve? ahí ya lo moviste. Ah, ok, sale. Perfecto. Bueno, aquí nos ponen los umbrales de lo que son las pérdidas, las hipoacusias, ya que sea leve, moderada, severa y sordera profunda. Y eso solamente lo podemos interpretar de manera en lo que son gráficos, pero ya realmente se vería así. Una normoacusia, una hipoacusia leve de transmisión. Si vemos las características de la vía ósea y de la vía aérea,
pues no están más allá de 40 niveles separados. Aquí hay una hipoacusia moderada neurosensorial en la cual tanto la vía aérea como la vía ósea se ven perjudicadas, y aquí hay una hipoacusia moderada mixta, en donde sí, evidentemente vemos la hipoacusia de la vía aérea, pero también se ve la hipoacusia de la vía ósea. Lo que es la logoaudiometría, sabiendo que los tonos más importantes que entran en la formación de las palabras, recordemos que no solamente es escuchar por escuchar, sino tener la capacidad de escuchar, razonarlo, procesarlo. Y, ¿sí se ve? Bueno. Es que parece que va atrasado, amigo. Mira, no, primero ponlo en modo presentación porque estamos viendo tu ventana de edición de PowerPoint. Ah, caray, qué raro. ¿Qué estás viendo? ¿Qué se está viendo? Ahí está la diapo que nos comentabas ahorita de los umbrales. Ok, sale. Creo que así mejor la voy a dar. Vale, aquí se ve la parte de la normacusia, en donde la vía ósea y la vía aérea comparten un mismo umbral de acústico, lo que es la hipoacusia leve, respecto a lo que fue la competencia, como ya se mencionaba antes, de lo que es la pérdida de audición, que solamente va a ser de transmisión debido a que la vía ósea sí está bien conservada. Ay, ¿puedo ver esto? Perfecto. La hipoacusia moderada neurosensorial, en la cual vemos el grado de hipoacusia, pero de esta manera va a ser tanto la vía aérea como la vía ósea, y una hipoacusia moderada mixta. Sí, efectivamente, tanto la vía aérea está disminuida y entra dentro de lo que es la hipoacusia leve, pero también la la vía ósea está conservada, bueno, con hipoacusia leve, pero la vía aérea está en más detonada lo que es la hipoacusia moderada. ¿Se ve lo que es la logoaudiometría? ¿O todavía no cambia la presentación? ¿Qué onda? Sí se Sí, ve. ahí sí, sí vemos la logodiometría. Ok, bueno. Como les comentaba, solamente esto es también mediante la audiometría, se busca hallar la captación y discriminación del oído para el lenguaje, estableciendo los porcentajes de palabras entendidas correctamente, así como la intensidad medidas y expresadas en decibeles. Mediante la logometría buscamos oír la captación y discriminación del oído para el lenguaje establecido, el porcentaje de las palabras entendidas correctamente para que sean medidas y expresadas en decibeles. ¿Y cómo se va a llevar a cabo esta logoaudiometría? Son palabras empleadas en un logoaudiometro que se utilizan y que tienen que tener un significado para el paciente, que debe ser lógico, una diferenciación fonética, lo que quiere decir que no deben de confundirse entre sí, proporcionar diferencias entre los sonidos que compongan el idioma, y una igual de audibilidad en todas las palabras, que deben de ser igualmente fáciles de captar por el oído, para que la probabilidad de todos estos casos sea la misma. La prueba se efectúa como una audiometría común, esto es que se va a colocar al paciente dentro de la cámara, zona amortiguada, haciendo comprender mediante un micrófono en donde se le van a decir las palabras, y se le va a pedir al paciente que repita las palabras que van pasando a través del micrófono que tiene esta persona o del paciente. Colocando al enfermo en las condiciones precisas, se le indica que nos diga al comienzo, al oír la voz, aunque no la entienda, se comienza con 0 decibeles y se va aumentando de 10 en 10 decibeles. Nos avisa que oye, aunque no le entienda, y que vemos se toma la intensidad. Posteriormente, a continuación, se advierte al enfermo que repita las palabras. En cuanto crea entenderlas, se anota la intensidad con las que contesta correctamente la primera. Y por último, se sigue de tal forma que aumenta de 10 decibeles, pasando la lista, anotando hasta llegar el sujeto a responder el 100%
preguntas en caso de que no llegue al 100% hasta que el rendimiento audiométrico no permita continuar la prueba por lo mismo de la fatiga. Si podemos ver aquí mismo en la presentación, aunque lo voy a hacer más grande, no creo que sí se ve en la primera. Digo, lo pongo así porque no se vio bien la presentación. La curva A nos corresponde a lo que es un sujeto normal. La curva B es una hipoacusia de transmisión leve. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente sí ya alcanza a escuchar. A ver, vamos a, pásate la siguiente, porque aquí nos vamos a confundirnos un poco más de lo que ya se debe estar en esta parte de la logoaudiometría. No podemos pasar a una patológica sin antes comprender la normal. Y varias cosas de las que dijiste estás en un error. Ok, ahorita lo voy a aclarar. Síguete la siguiente, por favor. Y conviene mencionar que varios detalles para que sea perfecta, que es informar antes al sujeto de lo que se trata, no pasar las palabras muy a prisa, que hay que dejar el tiempo suficiente para que conteste el paciente, pero tampoco para que se desvíe demasiado despacio respecto a la respuesta. Y no pasar al mismo sujeto listas iguales en los sucesivos días para que no se está acostumbrando el paciente. Se deben emitir las palabras en el mismo tono de voz y, si puede ser, siempre de la misma persona. También debe de utilizar discos o cintas magnetofonéticas, teniendo cuidado de que no se encuentre distorsión de la voz. No hay necesidad de pasar 100 palabras, basta con una lista de 25 en múltiplos de 24 hasta que se entienda al 100%. Y una vez realizada la prueba, debe formar dicho los resultados que se anoten en el eje de las coordenadas. Y en el orden se anotan los porcentajes de las abscisas con respecto a las intensidades. Hay 4 umbrales que deben de mencionar. El umbral de detectabilidad de la voz, cuando se oye la voz pero no se entiende. El umbral de detectabilidad de la palabra, cuando se contesta correctamente la primera palabra. El umbral de captación o inteligibilidad es la intensidad en la que contestan arriba al 50%, y el umbral de discriminación máxima de comprensión, que es el sujeto normal que llega al 100% de las palabras. Este umbral representa el mayor número de palabras repetidas y correctamente. Y en las hipoacusias, pero esto ya es algo patológico, de transmisión de la audición está normal, solamente que existe una barrera en el oído, ya sea en medio o en el externo. Si pasamos este impedimento por aumento de intensidad, la curva será igual al que el normal, solamente se desplaza. En las hipoacusias de percepción, la curva varía según el grado de sordera, pero no llegan al 100% de discriminación, y algunas veces se extiende el reclutamiento al aumentar la intensidad que desciende. Y en la hipoacusia mixta, la curva varía de acuerdo con las lesiones del oído medio y el aparato de percepción. Y la timpanometría va a ser el resultado gráfico de distintos grados de complacencia obtenidos por la presión sobre el tímpano. A ver, hasta ahí, doctor. Hasta ahí. Gracias, gracias. Voy a hacer los comentarios. Hasta acá. Timpanometría, vamos a dejarlo a otro de tus compañeros. Ahorita necesito complementar lo que es terminar lo que es la audiometría. Bueno, primero que nada, ¿sí me escuchan bien? Sí, doctora, sí se escuchan. Bueno, si puedes regresar con la diapositiva con las que empezaste, doctor. Donde comentas el inicio de la realización de la vía ósea y hablas sobre el sonido enmascarador. Sabemos que los ruidos enmascaradores, así es, que por ahí lo que yo quería aclarar hace rato, pero estaba en un lugar donde casi no tengo señal, comentaste que podía ser el sonido enmascarador con vía aérea o con vía ósea. El sonido enmascarador para la vía ósea es aéreo, es por vía aérea. Cuando se coloca el vibrador en la mastoides,
el oído contralateral se ocluye con el audífono de la vía aérea y ahí es donde se le explica al paciente. Siempre, la vía ósea se puede hacer con sonido enmascarador o sin enmascaradores, sobre todo cuando es una hipoacusia superficial. Hay quienes hacen la vía ósea sin enmascarador. En lo personal, nunca obtengo un umbral auditivo sin ruido enmascarador, porque la vía ósea es muy sensible la transmisión del sonido y puede percibirlo en el otro oído. Entonces, todos los umbrales óseos yo los obtengo con ruido enmascarador, contralateral. En cuanto a la intensidad, yo casi siempre ocupo 60 decibeles, como ya les había comentado. Ocupo un ruido de banda ancha, que es un conjunto de frecuencias. Casi siempre son de tonos graves, pero conforme vas cambiando la frecuencia en el estudio, puede variar la frecuencia también del sonido enmascarador. Entonces, se le dice al paciente cuando le voy a pasar un sonido atrás de la oreja con este dispositivo que voy a colocar, en cuanto usted lo perciba, levante la mano. Y del otro lado, del oído contrario, voy a poner un ruido como si fuera de lluvia. A ese ruido no le va a hacer caso, solamente lo que escuche en el oído donde tiene el dispositivo vibrador, que es donde vamos a pasar el sonido para obtener el umbral óseo. Ahora, el otro lado del audífono, el que no está enmascarado, que es el audífono aéreo, queda desviado, es decir, la oreja queda libre. La oreja donde estamos obteniendo el umbral óseo queda completamente, como si dijéramos, desocluida, queda libre, y ese audífono se coloca más o menos cerca del ojo, o sea, un poquito más adelante de la oreja, y así es como hacemos nuestra vía ósea. ¿A partir de qué umbral aéreo vamos a empezar a investigar el umbral óseo? Es a partir de 30 decibeles y solamente en las frecuencias de 250 a 4000 Hz. Es en las frecuencias del habla. Únicamente vamos a hacer la vía ósea. Vamos a obtener el umbral óseo en ambos oídos, en estas frecuencias a partir de 30 decibeles. En audición normal, en umbrales auditivos normales, no se busca la vía ósea. Hay compañeros que sí van y buscan la vía ósea, pero es dependiendo del cuadro clínico. Como auxiliar de diagnóstico, siempre hay que hacerlo congruente. Siempre hay que tomar en cuenta el cuadro clínico a quien se le va a hacer el estudio de la audiometría con su umbral aéreo y con su umbral óseo. Ahora, con respecto, ahora sí pasas la otra diapositiva donde están las audiometrías. Ok. Aquí, bueno, pásame la otra. ¿Cuál, doctora? La otra donde tienes los umbrales, ándale ahí. Aquí es muy importante que todo no se obtenga de la red, que todo no se obtenga del internet. Varía. Ustedes tienen la responsabilidad de ser investigadores, es decir, yo doy la bibliografía como un apoyo, pero como ya están en posgrado, ustedes tienen que investigar y no precisamente del internet. Eso déjenlo a los técnicos. Ustedes son médicos y se están formando como médicos especialistas. Entonces, la investigación tienen que ser sobre artículos. Esta clasificación que pones acá, la del lado derecho es del internet y esa es muy estándar.
esa yo no la ocupo. La del lado izquierdo es decir, no la ocupo nada más en la del cuadro amarillo. Pérdida de audición yo la ocupo la clasificación de media, no de moderada. Y además, el término médico de la pérdida de la audición es hipoacusia. Del lado izquierdo, ustedes tienen una clasificación que no es la que se usa, porque los umbrales que aquí marca como audición normal es hasta 27 decibeles y la internacional es hasta 20-25 decibeles, de 0 a 20 decibeles. Entonces, la clasificación que ocupamos es de 0 a 20, audición normal, de 20 a 40, hipoacusia superficial, de 40 a 60, hipoacusia media, de 60 a 80, hipoacusia profunda, hipoacusia severa, y de 80 a 100, hipoacusia profunda. La ausencia de respuesta es anacusia, y si nada más responden en dos o más frecuencias, son restos auditivos. Entonces, ahora, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta con respecto a lo de que comentaba del enmascaramiento. El Sebastián dice que se van a enmascarar en aquella está una diferencia de más de 50 ¿Ahí me oyen? Sí. ¿Ahí me escuchan? ¿Ya? No se escucha. Tu pregunta se basa... Un momentito. Sí se oye, Juan. ¿Ahí se escucha? Bueno. Sí se supone escucha. que ya estoy con Sí, él. doctora, Ok. se escucha. A ver. Pero a ver, Juan, ¿me oyes? A ver, aquí está en el control. ¿Ahí me escuchan? A ver, Juan, ¿me Sí, escuchas? se Porque me escucha, interesa doctora. que si pero si él hizo la pregunta, para que me oiga. Aquí está, Karen. A ver, Juan, ¿me escuchas? Juan, contesta. Comentó que se fue el internet, doctora. Se fue su internet. Ah, bueno, ok. Entonces, dale otro clic. Ahorita, aprovechando la pregunta que él hizo, hay dos tipos de situaciones, o en dos situaciones debemos enmascarar. La pregunta que él estaba haciendo es que, ¿por qué si el libro decía que con 50 decibeles de diferencia, con 40, en realidad son 40 decibeles de diferencia, debemos enmascarar? Es para la vía aérea. Cuando existe un oído sano y el otro enfermo, es decir, el oído derecho, los umbrales casi todos los obtenemos en 15 y 20 decibeles, pero el oído izquierdo, en los umbrales de todas las frecuencias más o menos estarían como en 60, 70, 80 decibeles. Ahí la diferencia entre un oído y el otro es de más de 40 decibeles, ¿no? Ahí es donde enmascaramos con 50, 60 decibeles, pero eso es
en el estudio de audiológico con vía aérea. Y para la vía ósea, desde que se empieza el estudio, se enmascaran todas las frecuencias con 60 o 60 decibeles, con 50 o 60 decibeles. No sé si esta parte quedó clara. Sí, sí, doctora, sí, sí, ya entendí lo que me comentaba. Ah, sí, lograste escucharlo, Juan. Sí, sí alcanzo a escuchar. Ah, qué bueno, qué bueno. Gracias por preguntar. ¿Alguien más que quiera preguntar sobre esta parte de la audiometría? Porque voy a pasar a la logoaudiometría. Aquí es muy importante, sobre todo ustedes médicos R3 y R2, logren la rotación por lo menos un mes en el departamento de audiología, porque sí necesito que practiquen, necesito que se adiestren en estas interpretaciones, porque no es lo mismo preparar una clase, estar en una clase, que verlo con el paciente. Y sí me encantaría que pudieran estar en la rotación. La rotación, al parecer, los trámites administrativos están detenidos, pero pues si no se insiste, pues no, para que puedan acudir aquí ahorita que está libre la rotación, o sea, los médicos de Veracruz perdieron la rotación por alguna razón, tuvieron problemas allí administrativos con enseñanza y y pues tampoco están rotando. Así es que la disponibilidad está presente. Bueno, nos vamos ahora con la logoaudiometría. Si me pasas Sí, la claro. otra diapositiva, gracias. La logoaudiometría, primera, no son preguntas, como lo comentó Gerardo. Son palabras aisladas, palabras que fonéticamente tienen que estar, o están seleccionadas para nuestra lengua, para el español. La mayoría de los álbumes que tienen o que traen los equipos son españoles. Aquí en nuestro país, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, las doctoras que trabajan con el procesamiento central auditivo y con la UNAM han realizado un conjuntos de palabras mexicanas para, para el país, pero en realidad pues no se ha estandarizado o no se han distribuido en los equipos, porque los equipos por lo Doctora, perdón, general... este, Yo estaba comentando que sobre la logoaudiometría. La logoaudiometría siempre van a ser palabras sueltas y siempre se debe empezar de acuerdo al umbral aéreo y óseo. Siempre se tiene que empezar, repito, de acuerdo al umbral aéreo y óseo. Ah, pero antes, a ver, regrésame rapidísimo la diapositiva de los ejemplos de audiometrías que pusiste, Gerardo. acá están. Creo que son tres, ándale, estas. En primera, este es solamente el oído izquierdo porque está en azul. En segunda, la vía aérea se registra como habíamos quedado en X y no en círculo. Yo lo veo aquí como en círculo. La vía ósea se registra si es, esta por lo que veo acá, apenas se ve, es una ósea sin enmascaramiento. Con enmascaramiento habíamos quedado que son los corchetes, ¿ok? Entonces, primero que nada es la simbología aquí de la vía aérea, pues no es correcta. Y de la vía aérea, de la vía ósea, está sin enmascarar. La vía aérea es con línea continua, como aquí está, pero la simbología no es la correcta. Y la vía ósea
es con línea discontinua, pero es con sonido de preferencia enmascarador. Entonces ahí faltó el oído derecho. Bueno, entonces regresando a la logoaudiometría, pasamos la otra diapositiva. Ok, entonces siempre se empieza, cuando es audición normal, sí, y se corrobora con logoaudiometría, se empieza con 20 decibeles, se pasan 10 palabras y se obtienen el porcentaje de palabras repetidas correctamente. Los equipos están calibrados para que en 20 decibeles solamente respondan el 50% de las palabras escuchadas. En el registro de la logoaudiometría, en las ordenadas están los decibeles, el porcentaje de palabras, perdón, en las ordenadas está el porcentaje de palabras repetidas correctamente o incorrectamente, pero se toman en cuenta las que son repetidas correctamente. Y en las abscisas están los decibeles en los que se va pasando el volumen de las palabras. Entonces, se registra si la audición es normal o tiene una hipoacusia superficial, siempre se va a empezar con 20, se corrobora, se aumenta a 40 y se aumentan 20 decibeles más, y no es de 10 en 10 como lo había comentado. Prácticamente estoy siendo muy generalizada para la logoaudiometría que nosotros hacemos convencionalmente. Entonces es 20 decibeles, 40 y 60 para audición normal y para hipoacusia superficial. Entonces, el reporte es logoaudiometría, discriminación fonémica del 100% en 40 y 60 decibeles, siempre y cuando el paciente o el trabajador haya repetido las palabras correctamente en 40 y 60 decibeles, y en 20 decibeles se pone el porcentaje también de las palabras que comprendió. Por ejemplo, tiene discriminación fonémica y por oído derecha del 50% en 20 decibeles y del 100% en 40 y 60 decibeles. Es así como sería una logoaudiometría prácticamente normal. ¿Sí? Bueno, ahorita, permítanme. Ok, entonces, cuando el umbral aéreo y óseo están en 60 decibeles, la logoaudiometría se empezará en 40, porque en 20 no va a escuchar nada. Entonces, la logoaudiometría se empieza de acuerdo al umbral. ¿Ok? Entonces sería, si tenemos una hipoacusia superficial a media, el volumen con el que vamos a empezar la logo sería en 40, en 60 y en 80 decibeles. Y así sucesivamente, hasta que llegamos a una hipoacusia severa, o sea, o profunda, y empezamos la logoaudiometría en 60 o en 80 decibeles, y así. Se pretende de que, ¿me pases la siguiente? De que en el recuadro de la logoaudiometría se le llaman octavas. Es decir, siempre se aumentan, se hace en 40, siempre en pares, desde 20 decibeles, 40, 60, 60, 80, se corrobora en 90, en 100, y así se van subiendo hasta de 20 en 20,
hay situaciones específicas en las cuales nosotros podemos decidir hacerla en 50, en 70, en 90, cuando de acuerdo a la situación clínica. Entonces, de allí, comprendiendo primero lo normal, debemos nosotros conocer cuándo es una logoaudiometría de tipo sensorial, cuando va ascendiendo lentamente en el recuadro, o una logoaudiometría de tipo conductiva, cuando asciende rápidamente, o una mixta, cuando obtenemos de los dos valores. Esto no me gustaría confundirlos, porque incluso también tenemos logoaudiometría con regresión fonémica, es decir, que a mayor intensidad en decibel, menos se escucha el paciente o el trabajador. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ahí está, ahí está. Ajá. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? De mi parte, no. Ok, las logoaudiometrías con regresiones fonémicas casi siempre se deben a un daño neural, a un daño del nervio auditivo. Aquella logoaudiometría donde obtenemos a mayores intensidades la comprensión es menor, cuidado, porque allí puede haber un daño central tipo schwannoma vestibular, o bien un daño neural por reclutamiento auditivo, o por pues sí, porque a mayor intensidad hay menor comprensión. Y algiacusia, lastima, a eso se le llama regresión fonémica, es decir, a 60 decibeles, por ejemplo, obtenemos el 50%, a 70 decibeles el 70%, a 80 decibeles el 100%, pero a 90 decibeles o a 100, en lugar de tener el 100%, porque está a un volumen más alto, podemos obtener el 70%. O sea, a eso se le llama regresión fonémica y eso habla de un daño neural. ¿Ok? ¿Se comprendió? ¿Se comprendió o hay alguna duda? Sí, yo sí. Sí, doctora, se comprendió. Bueno, vale la pena, como yo les comento, hacer ejercicios, pero eso tiene que ser práctico. Esto es lo teórico. La logoaudiometría es un poco árida de comprender porque en lo personal, o sea, cada autor lo dice diferente y algunos son muy complicados porque se pueden hacer muchas pruebas, pero lo práctico es esto, lo que acabo de comentarles. A ver, pasamos a la siguiente, doctor. Aquí, por ejemplo, a ver, bueno, es como aquí decía de 10 en 10 decibeles, de acuerdo a la intensidad. Pero bueno, entonces acá, por ejemplo, podemos decir, aquí en la curva donde está representada con letra D, eso pudiera ser una regresión fonémica. Que estamos teniendo que a 65 decibeles se escucha más, pero a 85 decibeles se escucha menos, eso sería una regresión fonémica. Entonces, vale la pena hacer ejercicios, pero eso sería ya en una parte más práctica. Dos propuestas. O programamos un taller un fin de semana con todos ustedes, sobre todo R2 y R3, porque son los que ya van de salida, y yo confío que los R1 pues obtengan una rotación, hay más tiempo, o bien pues buscar ustedes la rotación por su parte, o sea,
por lo menos un mes para que esto pueda quedar claro. Ahorita quizá algunos no le dan tanto valor, pero cuando ya estén en lo operativo, que ya sean médicos especialistas, entonces ahí es donde va a surgir más la necesidad de hacer pues mejor las cosas. ¿Sale? Bueno, yo creo que aquí terminamos. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? A ver, Preguntaron los residentes de Córdoba que cuál es la técnica que se usa de forma habitual de logodiometría, la americana o la pues francesa. puedo decir que la americana, si ya la leyeron, pues sería un poco la más parecida a esta, porque hay varias, hay españolas también. Entonces, es la que nosotros usamos. Hay palabras sueltas, hay palabras complejas, hay bisílabos, hay monosílabos, hay trisílabos. Nosotros ocupamos la mayoría de las veces entre los bisílabos y trisílabos. Cuando estuve en la residencia usábamos con monosílabos, era muy complejo para el paciente poder discriminar y era muy tardado. En la práctica diaria yo uso los bisílabos y los trisílabos, dependiendo también de, del intelecto que tenga el paciente. Por ejemplo, un paciente analfabeta, no le voy a poner que me mencione una frase o un trisílabo. Frases casi no ocupamos, ni enunciados. La mayoría son palabras sueltas. Los trisílabos son más complejos. Los bisílabos son más rápidos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no la quieren hacer abierta, puede ser por mensaje. Bueno, entonces, si no hay alguna pregunta más, terminamos acá. La próxima clase es timpanometría. Nos faltan 2 compañeros más de los de Orizaba. Considero, te doy este tema, Juan. Ok, Sería timpanometría con reflejo estapedial. ok, doctora. Y por lo menos el próximo lunes, timpanometría con reflejo estapedial. Voy a tratar de ubicar un libro que tengo, el Olaizola. Olaizola es el autor, así como lo escuchan, sin H, con Z, para que busquen los trabajos. Son trabajos muy viejitos, pero es la fisiología del comportamiento de la cadena osicular en una prueba timpanométrica. Entonces es estándar, es básico, para que puedas, si puedes venir este sábado a la clínica para que te pueda dar este libro y y poderlo tener como consulta. Pero hay un artículo también de una revista española que esa trae una clasificación después de la de Yerger. Solamente menciona las clasificaciones que existen para la timpanometría, pero la que más usamos es la de Yerger y la que trae una revista española. Esa revista trae 3 artículos sobre pruebas electrofisiológicas. Trae audiometría, logoaudiometría y timpanometría con reflejo estapedial y trae una clasificación que es la que usamos actualmente, la mayoría de los audiólogos. Entonces, la clasificación que te voy a pedir es la que usamos y a todos. Es la clasificación de Yerger, con J y con G de gato. ¿Ok? A estudiar todos, por favor. Aquí vamos a aplicar mucho sobre la anatomía y fisiología de la audición.
con reflejo estapedial, Timpanometría ¿vale? con reflejo Y sus estapedial. variedades, porque timpanometría es un tema y reflejo estapedial es otro. Y pruebas de función de trompa de Eustaquio es otro tema dentro del mismo tema, o sea, son subtemas. Porque son diferentes pruebas que valoramos dentro de lo que es el estudio de impedanciometría o timpanometría. ¿Ok? Ok, doctora. Sí, Bueno, lo puedo empezar a revisar. No sé si venga también ese tema en el Sebastián. claro, sí viene, pero viene muy básico. Pero, apóyate con la bibliografía que tengas ahorita, que es el Sebastián, que es el Gil Carcedo, y los trabajos de Olaizola, a ver si estos no estoy muy segura si ya están subidos al internet, pero son trabajos que el señor hizo. Es un científico, al menos tenía su laboratorio de electrofisiología, hizo muchas pruebas y están publicadas en ese libro, pero no sé si ya estén en el internet. Te digo, son trabajos de 1960 y tantos, 70 y tantos, pero es pura fisiología, es anatomofisiología auditiva. Ujú. Ok, doctora. Entonces, así quedamos, y si tienes alguna duda me escribes, me preguntas. Sí, Y ya de allí yo asigno el otro tema al compañero que falta para la otra prueba electrofisiológica. Y a partir del otro tema, creo que es lo vestibular, pues ya entrarían los compañeros de Córdoba, R2, ¿sale? ok, Bueno, doctora. ok, me pongo en contacto con sus representantes para ya hacer ahora sí un cronograma con todos los temas que ya se van a incluir, así como vamos en ese orden, hasta donde lleguemos. ¿Ok? Y bueno, pues a mí les digo, me encantaría que rotaran conmigo aquí en la UMAE. Y si no es así, antes de que salgan, por favor, médicos, R3 principalmente, R3 y R2, pero bueno, ahí entrarían todos, ¿no? Hacer un taller, que pidan el permiso, gestionamos por lo menos 1 o 2 días que vengan, jueves y viernes, aquí a la UMAE, para que puedan tener ese taller práctico, donde podamos hacer todos los ejercicios antes de marzo, antes de febrero del 2024, irlo programando, doctores. ¿Sale? Bueno, Sí, pues es todo por ahora. Que tengan un buen inicio de semana todos. igualmente. Igualmente. Gracias a